poquito. Luis Avilés, compañero que representa la Alianza de la Salud para el Pueblo, además de catedrático en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, compañero Luis Avilés. La compañera Verónica Rivera es abogada, expresidenta de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados, participa en el movimiento amplio de mujeres y de CLADEN. Y CLADEN ella ha dicho que es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer. Muy bien. El sector de género, por el sector comunitario organizado al señor Eduardo Quijano, director del Centro de Servicio a la Comunidad de la Universidad Metropolitana, además promotor de modelos de economía solidaria en Puerto Rico, y el compañero sindicalista Emilio Nieves, representando a la Central de los Colegios de Trabajadores, CTT, y también presidente de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de Educación, conocido como UNED. Con ustedes, compañero Justo Méndez. Mejor que un puntito menos. Muchísimas gracias por la invitación a poder compartir con ustedes las reflexiones a que nos mueven el tema. No voy a entrar en el tema tan específico que se estuvo comentando, porque realmente no lo domino, lo que se refiere a la perspectiva económica, sino más bien desde una preocupación que nace cuando lo miramos pensando en lo que es la educación, muy en específico la educación pública, en su variante regular y en su variante alternativa. Tampoco me voy a estar refiriendo al impacto que tiene sobre la educación privada, porque yo digo las cosas como las pienso, y honestamente yo aspiro a un país, a un Puerto Rico, donde no sea necesaria la educación privada, donde la educación pública supla todas las necesidades formativas de nuestra ciudadanía, de nuestro pueblo. A mí lo que realmente más me preocupa, más me inquieta, es el que nosotros, los que estamos aquí reunidos y que vamos a participar de muchas más reuniones en torno a este tema, y vamos a participar en cantidad de movilizaciones de aquí a los próximos meses en que esto se esté discutiendo. Hace muchos años que operamos desde una perspectiva reactiva. Estuvimos hace no tantos meses reaccionando a la propuesta de reforma energética. Ahora vamos a estar reaccionando a la propuesta de reforma contributiva, y tan pronto este tema pase, vamos a estar reaccionando a la propuesta de reforma educativa que pretende minar la escuela pública, la educación pública en Puerto Rico. Y me preocupa sobremanera el que la inmensa mayoría de nuestro pueblo está ajeno a esta conversación, no la entiende y no la va a entender, y por lo tanto no se va a movilizar y se va a ver impactado, se va a ver afectado sin entender qué pasó. Y es que muy deliberadamente nuestra educación privada y pública nos forma dentro de su proyecto político particular de domesticación, de que nosotros estemos simplemente sometidos a lo que los intereses económicos quieran realizar, y que no podamos accionar respecto a las cosas que nos afectan, respecto a las cosas que nos impactan. Nosotros no tenemos una educación en Puerto Rico que desarrolle los conocimientos
recursos, la ciudadanía que construya todo esto que se estuvo diciendo. Hace falta un pacto fiscal, hace falta un pacto social. Lo que hace falta es ciudadanía que pueda plantearse hacer pactos fiscales, que pueda hacer pactos sociales, y esa la nuestra no es. Por lo tanto, lo que nosotros realmente desde la educación tenemos que poder atender es un proyecto educativo de país que construya la ciudadanía que pueda atender todo este tema, toda esta situación. Habemos grupos reuniéndonos en una serie de diálogos donde estamos proponiendo realmente un proyecto político revolucionario para Puerto Rico que hemos llamado metas nacionales desde la educación, que me gustaría ahora poder compartirla, donde la primera meta nacional desde la educación para Puerto Rico plantea el postulado revolucionario de enseñarle a nuestra niñez a leer con letras mayúsculas, que ya en el nivel tercer grado, que es lo que la literatura sobre la educación plantea, nuestra niñez sepa leer, pero mucho más allá de descifrar letras y palabras, nuestra niñez pueda entender lo que lee, pueda asumir postura sobre lo que lee, adoptar una posición y actuar defendiendo sus derechos, que sea una lectura sobre lo que son sus derechos, sobre lo que le conviene, sobre lo que construye un proyecto de país. Que nosotros realmente nos vayamos en esa gran cruzada que en muchos países se le ha llamado la alfabetización, pero en Puerto Rico también la necesitamos, porque nosotros podemos leer simplemente sin interpretar. Podemos descifrar, estamos obligatoriamente educando para otros resultados, como pasar pruebas estandarizadas y demás, y no para desarrollar el pensamiento crítico que construya un proyecto de país. Que eso nuestra niñez y juventud lo pueda hacer en el vernáculo, dominando el vernáculo y en otros idiomas que también puedan resultar de importancia. Que en el proyecto político educativo nosotros trabajemos la matemática desde lo que llamamos el desarrollar la lógica matemática de resolver problemas, pero que los problemas no sean de eso, que uno tiene que sumar y restar un montón de letras, donde entonces uno empieza a confundirse con letras no van para leer, que hacemos no se trataba de números. No, la lógica matemática de resolver problemas en las comunidades, de resolver problemas en las familias, de resolver los problemas personales, un problema de violencia familiar, un problema de contaminación ambiental en la comunidad, o el grave problema que tenemos de seguridad alimentaria, que nosotros enseñamos la lógica matemática, pero contextualizado de los problemas reales que tenemos como pueblo. La siguiente lámina con las otras metas. La otra meta nacional que hemos estado compartiendo, que debemos promover como proyecto político desde nuestra educación pública, es la conciencia plena de nuestra historia boricua, caribeña y latinoamericana, de nuestra salud y su conservación, de la conservación del patrimonio y el ambiente. Conciencia elevada a tal nivel que nos obliga a poner la acción donde ponemos la palabra, garantizando ambientes inclusivos y el respeto a la diversidad. Todo el tema de la convivencia sana en comunidad. El desarrollo de los talentos de las y los estudiantes, una educación basada en los talentos de los estudiantes, en sus intereses, y no en un currículo estandarizado que los educa para nada. En el dominio y manejo sano
constructivo de la tecnología sin perder la capacidad de socializar, ejercitarnos y desarrollar pensamiento propio. Y la última de esas metas nacionales que nosotros proponemos dentro de un proyecto educativo revolucionario es la capacidad de emprender, crear e inventar. Dejar de educar para el mundo del empleo que no existe, sino capacitarnos para el mundo del trabajo que en Puerto Rico abunda y sobra. Puerto Rico puede que no haya empleo, pero hay trabajo de sobra. Lo que tenemos es que tener la capacidad de crearlo. Para evolucionar de la cultura de la dependencia a una de autogestión en comunidad. Quitarle la censura a la invención, lo que caracterizamos en Puerto Rico con la frase no invente. Conmigo no venga a inventar. Sí, inventemos. Inventemos las nuevas alternativas de Puerto Rico que necesitamos, merecemos y podemos, y que nuestra educación desarrolle las capacidades para en comunidad y solidaridad crearlo. Y eso nosotros tenemos el instrumento para poder implementarlo, que es la ley orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico, la ley 129, que permite que las escuelas en sus comunidades contextualicen la educación a las posibilidades de desarrollo socioeconómico comunitario. Algún día vamos a necesitar desobedecer los reglamentos para cumplir la ley orgánica del Departamento de Educación, y nuestra invitación es a revelarnos y pasar en las comunidades escolares a cumplir la ley. La ley del Departamento de Educación, que en Puerto Rico sería un acto de rebelión. Así es como lo vemos desde la mirada de la educación. Muchas gracias. Felicito a los organizadores de esta actividad tan pertinente. Si podríamos, Eva, por favor, poner la última. Disculpe. Gracias. Vamos a empezar al revés, porque eso es una de las cosas que yo quiero presentarles a ustedes. Tenemos que analizar al revés. Agradezco también a la licenciada Anita Muñoz y a la Alianza por la Salud del Pueblo por las continuas conversaciones que hicieron posible este tema. 10 minutos, 10 aseveraciones. Bien sencillo. Primera aseveración. Una forma de evaluar la desabilidad de una política pública es lo que llaman el consecuencialismo. Eso es, vamos a examinar la reforma contributiva por las consecuencias que eso trae. Vamos a ver el impacto de esas consecuencias y en esa forma es que examinamos. En el sector salud, esta es mi aceleración número 2. En el sector salud hay unas consecuencias bien particulares. Y precisamente hace 4 días, ACODESE, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, presentándose como los defensores de los pacientes de los servicios médicos de las compañías, dijeron, estoy citando lo que ellos presentaron: subrayamos que el tratamiento que la reforma contributiva dé al segmento de salud debe seguir el principio rector de no obstaculizar el acceso a los servicios de salud como una necesidad básica de todo ciudadano. El consumidor tendría que, además de pagar sus deducibles, tributar el IVA por las visitas al médico, laboratorio, tratamientos, hospitalizaciones, lo que a todas luces es un desacierto. Cuando salga del hospital, el paciente tendrá una cuenta altísima de IVA. Destacó el representante de ACODESE en esas vistas. Eso es una perspectiva consecuencialista. Vamos a examinar la deseabilidad de la reforma contributiva por las consecuencias que eso trae. Curiosamente, cuando escucho a ACODESE defendiendo a los pacientes como lo hace, recuerdo las palabras que hace unos minutos nos dijo el doctor Juan Alberto Fuentes: actores con poderes de veto. Si alguien ha tenido poder de veto para implantar un sistema de salud universal en Puerto Rico, es precisamente esa asociación que hoy se presenta como defensora del paciente y diciendo, reclamando: pueden hacer la reforma contributiva, pero por favor las agencias aseguradoras no nos pongan el IVA. Tercer punto,
Un problema con el consecuencialismo es que no cuestiona las circunstancias de fondo, las raíces de los problemas. Eso escapa a ese lente de análisis. Por lo tanto, si no cuestionamos las causas, asumimos que son válidas, asumimos que son legítimas. Así que, cuarto punto, esta es la cuarta aseveración, tenemos que hacer las cosas al revés, tenemos que invertir el objeto de análisis. En lugar de examinar las consecuencias del IVA en el sector salud, tenemos que ver cómo son los antecedentes que explican esta situación. En otras palabras, al examinar los antecedentes tenemos que examinar las causas de las causas. Y yo lo presento de la siguiente forma. Nuestro sistema de salud es un factor que aumenta la deuda pública, que es lo que da origen a la necesidad de una reforma contributiva. A mí en esta presentación, en los 7 minutos que me quedan, no me interesa presentar cuáles son las consecuencias específicas para el aumento de los medicamentos, en el equipo médico, en la pista de los médicos. Lo que yo quiero presentar aquí es una situación diferente. Nuestro sistema de salud nos lleva a endeudarnos como país. Y si nos endeudamos como país, nos impone una carga contributiva mayor. Por lo tanto, vamos a fijarnos en nuestro sistema de salud como la causa, o mejor dicho, una de las causas del impuesto del valor de gracia IVA. Entonces, sobre eso quiero presentar una información, este es mi quinto punto, información sobre los costos de salud, y es la que ustedes ven ahí. Simplemente, Estados Unidos es el país del mundo industrializado que más gasta en salud, seguido por Puerto Rico, y esto como proporción del Producto Interno Bruto. Si nosotros fuésemos Francia, Suiza y Alemania y tuviésemos esos fantásticos sistemas universales que ellos tienen, gastaríamos menos de lo que hoy nosotros gastamos. Y esto está acompañado, es el 12.3 de nuestro Producto Interno Bruto, por 300.000 personas en el país que no tienen un plan médico. 300.000 personas que si tuviesen que hospitalizarse tienen que hacerlo pagando de su bolsillo. Sexta afirmación, nuestro sistema de salud ha sido un importante factor en la acumulación de la crisis fiscal. Bien sencillo. Cuando eso pasa hay tres alternativas. Este es mi séptimo punto. ¿Cuáles son las alternativas? Uno, aumentar los costos del sistema de salud para aliviar la deuda. Esto es implícitamente lo que hace el IVA. El IVA, una de las consecuencias del IVA es recabar 1% de los costos de salud que vayan al fisco general, y es una forma de aumentar los costos de salud para paliar la crisis. Otra alternativa sería disminuir los servicios de salud. Y en un cuatrienio anterior se trató de hacer eso, o se hizo hasta cierto punto con algunos de los pacientes de la reforma, pensando que si podían tener acceso a unos planes privados, si ellos podían pagar de su bolsillo, no deberían estar ahí. Y sabemos las consecuencias políticas serias que eso trajo, aparte de que era absolutamente injusto. Y tercero, que es bien sencillo, la tercera alternativa, la alternativa más lógica y más sencilla desde un punto de vista lógico de razonamiento. Tenemos que repensar nuestro sistema de salud para hacer un sistema de salud mucho más costo efectivo. En otras palabras, tenemos que repensar nuestro sistema de salud como una necesidad para instaurar un pagador único con acceso universal. 8. La octava proposición que les quiero hacer. Si no se cambia el sistema, se sigue acumulando la deuda, pues nuestro sistema de salud ha probado ser insostenible. Y aquí, por favor, Eva, algunas de las... ¿Sí? Y después la tengo. Bien, de todas formas, fíjense el presupuesto de ACCES. ACCES se dedica básicamente a cubrir a las personas más menesterosa en Puerto Rico. Incluso con todas las ayudas federales, nosotros gastamos casi la mitad de esos gastos salen de fondos del pueblo de Puerto Rico. La idea de que esto es un sistema pagado por los federales no es correcta. Y esto es, y este es el punto que quiero traer aquí, el punto 9. Ojo, cuidado con las distracciones federales. Hay muchas distracciones federales que nos hacen pensar que pueden haber otras alternativas. Y esta es una de esas distracciones, los fondos federales.
Las otras, las promesas del plan de salud de Obama. Para los próximos años, esto es lo proyectado en términos de la cantidad de fondos en millones que los fondos del plan de salud de la reforma Obama asignarían a Puerto Rico. Pero pensar que mientras más fondos nos lleguen de Estados Unidos, mejor es nuestro sistema de salud, es una distracción federal. Eso es una forma de enmascarar la realidad. Mientras más dinero tiene nuestro sistema de salud, la experiencia ha sido que peores servicios nosotros hemos recibido y una proporción más alta de puertorriqueños vive sin plan médico. Así es que, y es mi mensaje fundamental, de nada sirve cambiar nuestro sistema contributivo para paliar una crisis fiscal si una de las primeras causas de esa crisis fiscal permanece intocable. Permíteme explicar esto. En momentos de crisis se requieren cambios drásticos. En lugar de gravar el bolsillo de la ciudadanía, se hace imperativo eliminar el afán de lucro en el financiamiento de los servicios de salud. Si algo nos ha llevado a esta crisis fiscal es nuestro pésimo sistema de salud. La industria de seguros debe ceder el paso a un sistema de pagador único en el cual dicha industria tenga un rol y que pueda sobrevivir como corporación, pero que no tenga el rol que tiene hoy, que con su poder económico tiene poder de veto. Un sistema de salud injusto por falta de recursos es absolutamente lamentable. En nuestro caso, tenemos un sistema de salud injusto con exceso de recursos disponibles y esto es sencillamente indigno y bochornoso. Permítanme dejarles otra vez el mensaje fundamental que les quiero plantear. De nada sirve cambiar nuestro sistema contributivo para paliar una crisis fiscal si una de las primeras causas de esa crisis fiscal, nuestro pésimo sistema de salud, permanece intocable. Muchas gracias. Gracias, compañeros, porque el ejercicio es una síntesis de la síntesis, no es fácil, y esto también. Y gracias, Luis. Ahora nos dejamos con Verónica Rodríguez, primera por la perspectiva de género, sector de género. Hola, buenas tardes. Voy a empezar haciendo una pregunta. El proyecto tiene 1.600 páginas de la reforma contributiva. ¿Cuántos de ustedes la han leído? Las 1.600 páginas. Hacen la mano. 1.600, ¿verdad? Bueno, pues entonces debo agradecer a Cumbre Social, a la Fundación y a ustedes por estar acá, porque yo creo que parte del asunto, ¿verdad?, de la carta de participación es que esas 1.600 páginas están ahí con un propósito, que no es nada más que estén todos los detalles, sino también lograr que nosotros no estemos aquí haciendo las preguntas, procurando intervenir en el proceso, y no hay que leerla, lo que hay es que decir presente y asumir el reto, y lo digo para aplicármelo a mí misma, porque cuando Eva me hizo la invitación, pues tuvo la respuesta que tuvo, yo creo que otras compañeras, de yo no conozco el tema, es muy técnico, no trabajo en la cuestión contributiva, pero eso ha sido la historia de las mujeres en el país, así que un poco venciendo esa resistencia, estoy aquí con ustedes. Voy a hablar de un tema que casi no ha estado en los titulares últimamente, que es el tema de la perspectiva de género. Y ha sido bien curioso porque mientras nosotras, ¿verdad?, cuando hablo de nosotras, hablo de los colectivos de los que yo soy parte, específicamente el Movimiento Amplio de Mujeres y CAL, estamos hablando y empujando el tema de la perspectiva de género en la educación. Hubo resistencia en grupos que tradicionalmente uno podría pensar que estarían de parte de una, y la resistencia era: aquí hay que hablar del IVA, este no es el momento de hablar de perspectiva de género, esto es simplemente una distracción, y el gobierno la está utilizando para que la gente no salga a la calle a luchar en contra del IVA. Y a mí eso no me hacía mucho sentido, entre muchas cosas, porque para mí la perspectiva de género en la educación es cuestión de vida o muerte, y la cuestión del IVA es cuestión de vida o muerte también. Así que en todos los áreas tenemos que estar trabajando desde perspectiva de género, porque como les voy a estar hablando dentro de un poquito, está el fenómeno de la feminización de la pobreza, y no hay manera, esto es global, no hay manera que se pueda hablar de una política fiscal para adelantar la equidad que no se hable de las mujeres pobres de este país, ¿verdad?, y del mundo.
Así que nosotros siempre, cuando hemos hablado de la perspectiva de género, nunca lo hemos limitado a la cuestión de la educación. Sí, lo vemos como un instrumento más, pero lo que nosotros reclamamos es que la perspectiva de género se aplique transversalmente a través de todas las políticas públicas y obviamente eso incluye la política fiscal del país. Así que esperamos, y leo ahora, que todos los proyectos incluyan estrategias dirigidas a hacer un esfuerzo especial y planificado por brindar oportunidades sociales, económicas y personales a las mujeres como grupo históricamente discriminado y por lograr un balance que equipare a la mujer al hombre en términos de oportunidades, responsabilidades, poderes y derechos. Y yo no creo, ¿verdad? Salvo la alcaldesa de San Juan que estuvo aquí, no sé si ustedes puedan identificar a otra mujer que haya estado hablando del tema de la política fiscal en el país. Y eso tampoco es casualidad, y de hecho soy la única mujer que ha estado en uno de los paneles, ¿no? Tampoco es casualidad. Así que sí, el discrimen sí está, la exclusión sigue estando, y de hecho reconozco la presencia de compañeras aquí, tanto de comunidades, abogadas, que a lo largo de los años han estado trabajando, luchando contra esa exclusión histórica de las mujeres. Desde un punto de vista de género, me parece imperativa la exigencia de que toda política fiscal tenga como objetivo garantizar el derecho al desarrollo que tenemos las humanas y los humanos, combatir la pobreza, evitar la exclusión social y promover más equidad. Acuerdo con la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, esto es importante porque esto sí apunta a cómo nosotras pensamos que debe partir la discusión sobre la política fiscal. Los estados deben adoptar en el plano nacional todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales. Los estados deben alentar la participación popular en todas las esferas como factor importante para el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos humanos. Entonces les pregunto, ¿verdad? Si ustedes piensan que en esta reforma contributiva, de la manera en que se ha dado la falta de acceso a la información, que ahora cada vez que algún grupo social intenta insertarse en el tema, le dicen, ¿tú has leído el proyecto? ¿A que no lo han leído? Nuestros políticos les encanta sacarnos eso en cara cuando yo me cuento la luz y ellos también lo han leído. Por lo tanto, a partir de eso, ¿verdad? De adelantar los derechos humanos, es importante que analicemos esto, porque aquí hemos hablado de educación, hemos hablado de alimentos, hemos hablado de vivienda. Yo en particular, yo soy abogada y tengo una preocupación con el IVA de los servicios profesionales. Siempre se habla de los profesionales que van y todo eso, pero esta vez quiero hablar de la perspectiva de mis clientas. Yo doy servicio a mujeres que no pueden recibir servicios legales o servicios pro bono porque no cualifican, o sea, reciben ingresos que las excluyen de ese tipo de ayuda, sin embargo viven pesito a pesito, ¿no? Entonces, una de las cosas que estaba comentando con los compañeros y que me sigue rondando es, cuando hablan del contribuyente, ¿a quién se refiere? Cuando hablan, por ejemplo, de que van a dar un reembolso, yo digo, pero, ¿a quién? O sea, ¿quién puede, por ejemplo, satisfacer sus necesidades básicas a través del consumo? Porque ese es el país que nos han dejado, ¿verdad? Un país en que para satisfacer necesidades básicas tienes que consumir. ¿Quién puede, verdad, tener el privilegio de esperar a que le den reembolso, que creo que es en noviembre, en julio y en marzo? Entonces yo veo las caras de mis clientas que cuando les digo los horarios son tantos, ellas empiezan a calcular, ¿verdad?, qué pueden hacer, a quién le pueden tomar dinero prestado, qué cosas tienen que dejar de comprar. Y los casos que yo veo son casos de familia. Estoy hablando también de cuestiones fundamentales como el acceso a la justicia, que esa madre pueda conseguir los alimentos para que sus hijos estén bien. Y estoy hablando de pensiones que a veces son $300, $400. De eso es lo que estoy hablando. Por lo tanto, la pregunta de nuevo viene a ser, la pregunta viene a ser, ¿quién está en el centro de la reforma contributiva? ¿Qué necesidades queremos atender?
Importante, dentro de los feminismos hay sí mujeres que han estado desarrollando teorías, paradigmas económicos que desde la economía solidaria, que sé que nos va a hablar. Y lo más que a mí me convoca de eso, ¿verdad?, de la economía solidaria, es de nuevo que poner las necesidades del ser humano al centro de la política fiscal. Digo, porque la política fiscal obviamente la veo como una herramienta más para el desarrollo económico. No está a la merced del mercado, y eso es importante porque, pues, por lo de la deuda, ¿no? Sabemos que todo esto va a merced del mercado, a merced de una deuda, y si seguimos diciendo, ¿verdad?, que las necesidades básicas de nuestro país, en que ellas, pues, le puedo dar una cifra porque la busqué ayer, es la más reciente, 45.1% de la población de Puerto Rico, 45.1% de la población de Puerto Rico está por debajo del nivel de la pobreza, y de esas personas 54.1 son mujeres. La mayor vulnerabilidad de la mujer a los procesos de empobrecimiento viene determinada por las condiciones adversas en que ellas acceden al mercado de trabajo, su extensa dedicación a tareas no remuneradas, su déficit de alimentación, educación, atención sanitaria y su menor dotación de activos económicos, sociales y culturales en comparación con los hombres. Así que, de nuevo, para nosotros lo más importante es preguntarnos a merced de quiénes debe estar la reforma contributiva, y una vez que determinamos que debe estar a merced del ser humano, ¿verdad?, de los hombres y de las mujeres que habitamos Puerto Rico, pues entonces reclamar participación de todos los sectores, no solamente los de las mujeres, porque tradicionalmente excluido han quedado otros sectores también, y entonces apoderarnos del proceso para no permitir entonces quedarnos de nuevo en la misma rueda, ¿verdad?, de inequidad, que lo único que va a hacer es intentar pagar una deuda que ya hemos visto que simplemente es imposible. Gracias. Consultor comunitario. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al compañero Roberto Parán, presidente de la Fundación para un Mejor País, y para Benjamín Santiago, por darnos la oportunidad de traer algunas cosas que estamos realmente realizando, promoviendo desde la academia. La verdad es que cuando uno escucha a personas que nos han antecedido planteando las consecuencias de esta reforma, o bueno, no sé, le dicen así reforma, porque eso es como una hoja, como acá, yo creo que es una soga ahí, o sea, que yo le pondré otro nombre, pues nos duele porque lo que estamos en la academia, como en el caso nuestro, trabajando con una juventud que realmente aspira a un Puerto Rico que le dé oportunidades, y uno ve esto, pues realmente le duele a uno esta situación. Pero vamos a tomar acción sobre eso. Vamos a avanzar para tener una pequeña reflexión. Y yo quisiera traer la atención desde que ya hace un tiempo nosotros, desde la academia, decidimos que las universidades tienen que ser parte de una estructura funcional. Yo le llamo espacio líquido, ¿verdad? Primero espacio para que quepa todo el mundo, y segundo líquido para que nos podamos adaptar para promover una creación de riqueza social compartida. O sea, ya tenemos que tomar esa opción, y nos lo planteamos y le pedimos a un destacadísimo economista español que nos diera algunas claves, que también nos dio 4. La primera, sin educación y desarrollo. Y yo creo que eso tiene que plantearse claramente. Qué bueno que el Instituto haya comenzado presentándonos una propuesta de educación que realmente promueva el desarrollo. La segunda clave, crear una unión entre la empresa, la universidad y la administración pública. La unión solidaria hace la fuerza. Y en ese sentido yo creo que estamos dando algunos pasos interesantes y efectivos. La tercera, fomentar la cultura emprendedora entre los más jóvenes. Y ciertamente el Instituto también tocó eso. Y la cuarta clave es un plan de desarrollo económico para Puerto Rico basado en las pymes y la solidaridad. Un desarrollo que debe respetar tanto los valores culturales de Puerto Rico como la preservación de nuestro medio ambiente. Y yo creo que esto es importante establecerlo porque ya nos antecedieron a los expertos y nos dijeron, bueno, si vamos a sacar recursos del país, si tenemos que hacer un proyecto que sea de reciprocidad fiscal, estos elementos tenemos que mirar que estén ahí presentes y que realmente se atiendan responsablemente. De lo contrario, no tenemos ni siquiera que sentarnos a la mesa,
estos puntos siempre como referente: la definición de trabajo, de empresa, de factores productivos, de factor C, de empresa viable, de empresa solidaria, porque hemos decidido que ese es el telón de fondo para una educación realmente que atienda las necesidades del país. Y como dice Justo, de lo que es trabajo, capacidad, esfuerzo para elaborar bienes y servicios que realmente atiendan las necesidades humanas. Nosotros tenemos esa capacidad para generarlo. Lo que tenemos que canalizarla a través de un empresariado que entendemos que es plural, no estamos diciendo que sea uno, pero uno de los empresariados que tenemos que articular es el de la empresa solidaria, que son aquellas organizadas, como dice Jacinto, por el factor C del vínculo, porque eso es uno de los problemas. Se ha visibilizado el hecho de que el vínculo entre la gente es un factor económico, así que la solidaridad del vínculo, la capacidad de unirnos para hacer prestación de servicios, producción de bienes que sean útiles a la sociedad, pues ese vínculo tenemos que fortalecerlo y canalizarlo empresarialmente. Continuamos. Vamos a ampliar un poco más. Continuamos. Bueno, nosotros le preguntamos a los especialistas hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y nos dicen que los motores económicos principales: insumo, consumo privado, gasto público, exportación, ¿verdad? Y si esos motores económicos no están realmente operando, pues una economía no puede funcionar. Y entonces miramos esto de la reforma, hasta qué punto estos elementos se están atendiendo a la reforma, y la verdad que yo cada vez estoy un poquito más preocupado, porque en un cómputo, escuchando al secretario, decía que algo le costaba a mí, ahora con el libro son 1160, y para él pues, es un cómputo muy sencillo. Yo lo que pienso que si tengo con un IVA de 16%, no tengo 840. Yo lo pongo como al revés. Así que yo no sé, se lo pregunté a alguno, me dice, bueno, yo no sé cómo es esto, porque yo lo que encuentro es que ahora tengo 840, ya no puedo decir eso, y quizás necesitaba 1200 para tener mínimamente mi necesidad, tengo la déficit es mucho mayor, ahora estoy más lejos de la capacidad de tener mi necesidad, y eso realmente preocupa. Nosotros queremos también, ya está presentado aquí, que tenemos que trabajar áreas como enfatizamos mucho el turismo comunitario, el nicho de mercado en el Caribe. Estamos aspirando también a hacer puentes de comercio justo y economía solidaria, porque creemos que son los elementos que estamos haciendo. En economía solidaria estamos trabajando esos ejes, esos aspectos, y queríamos compartir algunas noticias sobre ustedes. Adelante con ustedes. Adelante. Bueno, eso es algo muy importante, porque la economía, en parte de la cultura aquí en la mañana de por respecto, es como muchas cifras, y creemos que tenemos que ver la economía como mucha gente, como vosotros, una economía en primera persona, una economía que realmente la gente siente, y en ese sentido tenemos que incorporar de verdad a las comunidades en la difusión de estas cosas, porque esto realmente al final, como presentó la factura del licenciado Garavito, al final lo que está es la calidad de vida, la salud, las posibilidades de desarrollo de una persona en este país. Adelante. Y yo digo que hay cosas que tenemos que también celebrar. Los que me conocen, aparte de que sí insisto que tenemos que llamar las cosas por su nombre, que tenemos que denunciar lo que está haciendo, tenemos que movilizarnos. Yo también creo que tenemos un déficit de celebración, en el sentido de que hay mucha gente que está haciendo cosas muy valiosas. Hoy mismo, este foro que acaba de convocar la Fundación para generar este diálogo responsable, inteligente, honesto, es para mí un hecho realmente celebrable. Y una de las cosas que está ocurriendo es este proyecto Juntos por Puerto Rico, que está caminando, ¿verdad? Que estamos ahí haciendo nuestro diálogo. Y tenemos aquí ya el coordinador ejecutivo, a dos de los grandes funcionarios de este proyecto, a Eduardo y a David, trabajando en esa dirección. Continuamos. Y yo quisiera insistir en esto, porque justo trae el aspecto de que somos muy reactivos y tenemos que ya ir a la calle también a construir este país. Y en ese sentido, una de las grandes cosas que ya estamos cogiendo es que hace unos días estuvimos en el obispado de Cagua haciendo un encuentro de ejes que se van definiendo en el área de Juntos por Puerto Rico. Continuamos. Para que ustedes lo vean. Pues ahí empezamos donde se tiene que empezar, en chiquito, en pequeño. Allí en el obispado de Cagua juntamos pequeños proyectos, pequeños motores económicos
para verlos como la semilla de unos ejes que tienen que expandirse para la creación de riqueza, porque sí, porque ese tiene que ser el objetivo, un desarrollo que cree que es para el país. Y ahí estaban los actores sociales. Estuvo el ingeniero Jesús Garay, que se presenta el Consejo de Difusión Verde, porque para nosotros no puede haber solidaridad sin sostenibilidad, eso para nosotros, por definición, no puede ocurrir una cosa sin la otra. Ahí estaba el ingeniero John Bollo, representando a la Fundación por Puerto Rico y el eje medular de economía del visitante. Ahí estaba Félix Cruz, del Museo Comunitario de Laja. Estaba María Isabel Antonio Rosario, un pequeño museo del Paseo San Salvador, uniendo esfuerzos, visiones, ideas para realmente poner al país a crear riqueza. Allí se identificaron estos motores económicos, el Museo Comunitario de Laja, Museo Comunitario se encontraron, y miren qué interesante, porque esto se celebra. La persona que estaba allí nos parece una persona que tiene un albergue de caballos maltratados en San Germán. Y en ese albergue de caballos maltratados, porque esto es celebrable, pues ella recupera estos animales, los cuida, los prepara, y por cierto tiene un grupo de animales que ella le llama los trimmers, porque los alquila para comer talleres, ciertos panes, etc. Y así que los animales, aunque han sido maltratados, se recuperan y se ponen aquí y dicen, oye, yo trabajo por mí y yo trabajo por ellos, ¿verdad? Entonces, allí encontramos a ella haciendo un proyecto concreto, una microempresa que, por cierto, fue despedida por la ley 7, y con esos trimmers y con ese proyecto de albergue de caballos maltratados ha hecho realmente una vida más o menos económica y continúa presentando opciones. Así que, si 2 minutos, porque quisiera también, como creo que traer a la atención de ustedes, que también en la economía solidaria hoy contamos con la sociedad para la economía solidaria, que originalmente trabajamos como un comité para organizar la Semana de Economía Solidaria y se convierte ya en una organización del tercer sector autónoma para realmente promover esta transformación social que estamos buscando. Adelante. No. Y seguimos, porque tenemos solamente un minuto. Y esta es la propuesta que nosotros estamos trabajando, una mesa de transformación social para la creación de riqueza compartida. Ahí están los actores sociales, están los motores económicos, ahí está la gente con iniciativa. Continuamos. Y ahí podemos mencionar proyectos que se están trabajando desde la academia, porque como decimos, en la academia no cambiamos la realidad, pero tenemos que cambiar la gente que va a cambiar esa realidad. Y hay gente que está haciendo eso, y lo está haciendo de una forma muy efectiva, muy comprometida, y realmente hoy lo que tenemos que también mirar con esta propuesta es si le vamos a apostar a este modelo de economía solidaria, a este modelo de economía en primera persona. Y yo creo que nos toca a nosotros, y este grupo yo creo que está comprometido a que el país se ponga en manos de nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas, para echarlo hacia adelante, y no más en las manos de los que no son. Muchas gracias. Ahora el último panelista de esta tarde, el compañero Emilio Nieves, por el sector laboral. Laboral, exactamente. Así que gracias al Congreso Social y a los amigos de las distintas organizaciones sindicales que se atrevieron a delegar en mí para esta parte final que me corresponde dentro del contexto de lo que queremos presentar aquí brevemente. La ventaja que tengo es que diapositivas, las presentaciones, pues las voy a seguir rapidito y de esa manera podemos concluir. No hay duda de que lo que hemos visto hasta este momento, incluyendo este panel, supera por mucho las 1.400 páginas de ese proyecto, por mucho, en términos de proyección, de visión y de desarrollo del país. Comparto con ustedes las dos reflexiones de alguien que tiene autoridad para hablar de movimiento obrero, como Pablo II. Los sindicatos son un exponente de la lucha por la justicia social, y la actividad de los sindicatos entra indudablemente en el campo de la política, entendida esta como una prudente solicitud por el bien común. Y es que los sindicatos tenemos que identificar como parte de nuestra naturaleza que somos un ente en la lucha por esa justicia social y que tenemos que ejercer la fuerza política que tenemos, que se ha ejercido en el pasado, y hay momentos en la historia que ha sido fuerte, en otros momentos ha sido débil, pero esa es parte de su naturaleza y el reconocimiento
la solución de los problemas laborales y económicos de un país no puede descansar en los partidos políticos. Por lo tanto, y eso lo podemos ver nosotros desde el 2009 para acá, que es la historia más reciente, y lo que ha ocurrido y cómo se le ha dado continuidad a esa visión neoliberal hasta la reforma contributiva que estamos discutiendo actualmente. Sí. ¿Qué estamos viendo públicamente? Ese es el discurso del gobierno. ¿Más dinero en tu bolsillo? Claro. Si dejas el 7% del IVA, le devuelven a la gente los reportes de contribución, eso es verdad. Pero lo contrario es totalmente una mentira. Tú decides en qué gastar. Por favor, todo el país sabe que las necesidades no se deciden, ya están decididas. Entonces hay unas necesidades particulares en las que el gobierno lo sabe, ha hecho este análisis. Este pueblo es una sociedad consumista, más apegado al centro comercial. Así que consciente de esa realidad, vamos a entregar, políticamente suena bien, pero a la misma vez voy a recuperar eso y más. Y lo otro que es contra la evasión, que todos sabemos que ante nuevas reformas contributivas surgen nuevas formas de evasión. O sea que esa medida ya anticipamos cómo se va a poder hacer la evasión con la imposición del IVA. Próxima. This is in English. It's only the best way for me to handle the tourists by studying and new business. I think I will, until they have money to buy the products. Así mismo esa es la psicología, esa es la mentalidad establecida en el gobierno. Próxima. El efecto real de toda esta propuesta del gobierno, mayor empobrecimiento de los trabajadores del pueblo, por el alto costo de la vida y todos los impuestos que ha habido. Estamos ante la realidad de una ilusión en incertidumbre. Consiste en la ilusión que lo tienen muchos trabajadores. Va a haber un aumento en el salario mío, más dinero en tu bolsillo. Recuerda que es el mismo discurso de la pasada administración y de esta, es el mismo discurso. Y es la ilusión de que voy a tener más y entonces yo voy a decidir en qué voy a ganar, pero también está la incertidumbre. ¿Cuánto por la represividad te van a devolver supuestamente en alguna tarjeta, algún cheque? ¿Realmente va a ocurrir eso que me están prometiendo? Vamos a tener que ir a probar con esta realidad. Los objetivos del gobierno, también yo decía esta mañana, ¿para qué? Pues es que ya nos han dicho para qué. Sabemos que es para pagar la deuda liquidez de la gubernamental de fomento, para tener un barril electoral, no es para obra pública, sistema de retiro de desarrollo económico. Y lo digo porque recientemente, la semana pasada, hubo una contradicción en el discurso público. Por eso lo quiero leer. Lo que dice Jaime Perelló y lo que dice Eduardo Vargas. Jaime Perelló dice sobre la reforma contributiva que los ingresos se deben usar en devolvérselos al país, en mejor infraestructura, en mejor educación, mejor seguridad, mayor retorno social, obviamente para los programas de desarrollo económico. Oiga, pero, y dice Perelló, pero esta no es una reforma contributiva para saldar la deuda del gobierno. Más adelante, el mismo día, en el mismo artículo, Eduardo Vargas. Eso es otro asunto, refiriéndose a lo que dice Perelló. Eso es el uso de los ingresos. Eso es un asunto totalmente distinto. Lo que está hablando Perelló dice Vargas, un asunto totalmente distinto. La parte que estamos trabajando ahora es el recaudo. ¿Para qué se usa? Dice Vargas. Pues obviamente se tiene que usar para las obligaciones que tiene Puerto Rico, los salarios de los empleados, la deuda que tiene Puerto Rico, todas las obligaciones que hay. Ya, punto. Vean las posiciones y te dicen con claridad, uno te está hablando del barril para la campaña electoral y el otro está diciendo esto es para la deuda. Lo demás no está considerado. La reforma contributiva, como lo ha planteado el movimiento obrero públicamente, tiene que ser una reforma contributiva justa. Pero esto no quita que la reforma contributiva se convierte en una distracción también, en una destinación de lo que queremos. Nosotros estamos hablando de la reestructuración hace mucho tiempo. Y vino la ley 66, nos desvió un poco del camino, la ley de piedra criolla nos desvió un poco del camino, viene ahora esta reforma y nos sigue desviando del camino. ¿Y qué pasa con esa propuesta de la reestructuración de la deuda? Pero tenemos que hacer referencia a esto. Y es que tiene que ser más progresiva, más regresiva, que promueva el
ejecutivos no logran, no generan lo que prometen. Y que ha sido, como reconoce este artículo hecho por el estudiante de la Universidad de Puerto Rico, dirigido por el economista Ramón Cabo, que son 1.569 millones que están en el vacío. Hay que mantener el impuesto similar, que esto lo señalaron durante el día de hoy, a la patente nacional, a la megatienda de capital extranjero, porque al eliminar la patente nacional se salva el voto de toda esa gente. Así que hay que imponerle. Adelante. Cuando hablamos de la estructura de la deuda, estamos haciendo referencia al proyecto de Internacional, si no me equivoco, el 2003, donde el lenguaje que utiliza es una nueva estructura de Estado, invertir en el desarrollo social y económico y la defensa del servicio público, porque la propuesta de privatización y de la alianza público-privada y las distintas modalidades de privatización todavía siguen vigentes para seguir eliminando la reducción del servicio público, porque cuando hablamos de reestructuración, el gobierno piensa que la reestructuración es reducir el gobierno, despedir, eliminar y reducir lo que es el servicio público. Pero cuando nosotros hablamos de reestructuración no es esa misma. Por eso en ese sentido tenemos que distanciarnos de ese tipo de discusión que se da en términos de la reestructuración de la deuda y saber con precisión a qué nos referimos. Finalmente, el movimiento obrero se está planteando desarrollar diversas acciones, se está planteando una alianza de diversos sectores, más allá de lo tradicional, con los cooperativistas, con las organizaciones comunitarias y todas las organizaciones sindicales, incluso cámaras de comercio, centros de detallistas. O sea, hay que ampliar y hay que empezar con esos sectores. No, se trata del país y tenemos que lograr ese tipo de alianza. Claro, nos vamos a ir en lo que es el objetivo común, que es salvar a Puerto Rico. Impulsar la restitución de la deuda, una campaña educativa y que próximamente sepan que se va a desarrollar una pista pública el 5 de marzo, en la cual el movimiento obrero hasta el momento ha decidido participar en la misma con una sola voz, y eso es importante ante la opinión pública. Finalmente, les comparto esta reflexión de Papa Francisco. Hay políticos, incluso dirigentes religiosos, que se preguntan por qué el pueblo no lo comprende y no lo sigue, si sus propuestas son tan lógicas y tan claras. Posiblemente sea porque se instalaron en el reino de la pura idea y redujeron la política o la fe a la retórica. Y esta es una invitación final que hace: la unidad es superior al conflicto. En esa dirección debemos caminar. Muy bien, gracias. Gracias a todos los compañeros y compañeras. Este panel, la verdad que si ponemos a pensar en términos de las propuestas que hemos escuchado, que hace un catálogo de lo que podría ser un partido político. Además de muchas propuestas, hay que calificarlas para ver cómo se le da continuación en términos de lo que se propone. Porque esta actividad obviamente no debe quedarse aquí. Alguna acción posterior debe tener. Vamos a abrir a micrófono. Sé que son las 5 de la tarde y son de salida, pero queremos dar la oportunidad a que dialoguemos un rato. Yo propongo que dialoguemos quizás por algunos minutos hasta 15, hasta las 5:30, pero les voy a sugerir, por favor, que tengamos la capacidad de 1 minuto y medio por pregunta o comentario para tratar de darle mayor participación posible a los compañeros y compañeras. De aquí iba a poner el micrófono, de aquí veo a un compañero. ¿Se puede pasar en fila y así vamos avanzando más una fila detrás del compañero? Sí, el licenciado Nicolás Medina se dirige. La semana pasada me enteré por Pedro Muñiz de esta actividad, así que traté de hacer una contribución, preparar una ponencia, no hay tiempo para verla, pues lo entregué a los organizadores de este evento. En ella concentro unas reflexiones de los últimos años. Realmente ha sido extraordinaria las aportaciones que han dado los ponentes en la tarde de hoy. Yo como veo esta reforma contributiva es como un hoyo negro, es como una aspiradora bien grande que va a coger todo más recaudos y se va a ir por un poquito. Y entonces puede ser la reforma que se haga, esta u otra, pero no va para ningún lado. ¿Por qué? Porque los recaudos se los lleva la deuda pública, que es impagable, se la lleva el aparato penal militar instaurado de guerra contra la droga y las pérdidas que nos causa la migración. Por lo tanto, mi enfoque ha sido atisbar en los problemas fundamentales del país
y buscar una solución. En cuanto a la deuda pública, he planteado ver qué responsabilidad se puede imponer al Congreso Federal en cuanto a la responsabilidad de la deuda pública. No se puede desentender de ella, porque nos ha quitado los poderes de soberanía, nos quita el derecho a la quiebra. Así como se pretende reestructurar una deuda. ¿Qué acreedores se van a sentar a discutir, a negociar con Puerto Rico si tienen todo el poder en la mesa? Por lo tanto, hace falta tener poder para buscar entonces una negociación y un poder en la mesa con los acreedores. Yo estoy planteando en esta ponencia ver pleitos de clases y subclases de sectores afectados del pueblo de Puerto Rico en su carácter individual por las acciones del Congreso en la negligencia en la administración del territorio. Reparación de agravios de sectores sindicales, dueños de inmuebles que se han desvalorizado de la riqueza, personas que han tenido que emigrar, que han perdido sus casas. Son sectores que pueden organizarse en sus clases y calentar litigios en las cortes de federales contra el Congreso para reestructurar en un proceso y ver si aporta un fondo para renegociar, un fondo para recomprar o renegociar la deuda pública. Además, hay un sector que se come quizás una cantidad similar en los recaudos, que es el aparato militar penal. Y ahí estamos teniendo el problema de la droga y el narcotráfico, que los políticos y la izquierda les rehuye, está enajenada, no se discute. Y entonces hay que tomar el toro por los pueblos y plantearnos seriamente la reglamentación y la despenalización de la droga para que el Estado compita con los campos, se desarticule, baje el crimen y se instaure el modelo salubrista y bajen las cárceles y las alarmas y todos los gastos que conlleve ese aparato, de manera que sobre el recaudo para obra social. Y con respecto a eso planteo la creación de una Comisión Nacional Estratégica para que el gobierno, se puede hacer por una orden ejecutiva, cree una Comisión Nacional Estratégica de expertos para poder la experiencia comparada a los tratados mundiales y ver cómo se instrumenta ese modelo salubrista en Puerto Rico y luego con legislación. Y finalmente, el tercer aspecto es la migración. Nosotros controlamos la migración y la inmigración y se dan 50.000 puertorriqueños cada año, ya son medio millón que están en Estados Unidos y eso tiene un costo. ¿Cuánto? Son más de medio millón. No más. Una década, Estamos hablando de los últimos 10 años de 500.000. Son 5 millones en Estados Unidos. ¿Qué efecto tiene económico la pérdida de ese capital humano anualmente en Puerto Rico? Talento por el cual nos recibimos divisas, porque la metrópoli lo usa y nosotros recibimos divisas por eso. Y además son menos recaudos, así que tiene un efecto sobre la reforma o la cuestión contributiva. Es decir, que hay que ver la reforma contributiva de una manera integral, de la totalidad, donde estos fenómenos que les he hablado tienen un impacto y hay que buscar alternativas. Yo estoy planteando que la migración... Voy a finalizar. La migración balcaniza a la nación y hay que buscar medidas para unificarla, con el voto de la diáspora, de otros mecanismos. Así que lo que planteo como resumen de esta ponencia es la creación de 3 comisiones que estudien estos problemas y que este conclave futuro pues, pueda darle seguimiento con simposios y otras propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Para clarificar, ya el compañero sometió la propuesta de modo de unidad a los cuerpos electivos de estas organizaciones para su estudio y análisis. Y a la próxima compañera. Mari Villalini, de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, primero para felicitar a los organizadores de la actividad, que ha estado excelente. Y lo que tengo es una pregunta. Sí. Sé que se ha tomado, se ha pasado por internet la actividad y quiero saber si va a estar disponible para las personas que no pudieron asistir, para, por ejemplo, nuestra película que está trabajando y no pudieron llegar. Si hay alguna manera de que podamos darle promoción de que va a estar accesible en algún lugar. María, la contestación me tienes al lado tuyo porque Eva es la persona que tiene esa imagen que ve. O si no, la compañera. Bueno, sí, básicamente una organización, gracias a nuestra amiga aquí,
YouTube, precisamente para que un open source donde todos van a poder acceder. Y lo que queda es promoción a través de nuestras páginas para que tan pronto lo tengamos, sí, tan pronto lo tengamos en el canal de YouTube, se lo vamos a dejar saber. Ese es el punto. Les pido, por si acaso, yo sé que ya no quedan tantos, pero los que están todavía, les pido que confirmen que tengamos nuestro correo electrónico correcto para que así llegue bien la información. Muy bien. Soy Juan Ángel Gutiérrez, represento a la Mesa de Diálogo Mayor Sequín y al Colegio de Actores de Puerto Rico. Yo creo que hay tres cosas que a mí me preocupan. Uno, el estatus tiene que estar discutido aquí. Se obvió de una manera increíble. Así que el estatus es un problema. Somos una colonia y la colonia evita todo el desarrollo económico y todas las políticas que queramos implementar que sean para beneficio del país. Número dos, ¿qué economía vamos a utilizar? Yo sigo siendo socialista, el socialismo. Estamos tratando de salvar una economía capitalista que está en decadencia. Así que yo creo que tenemos que no pensar en rescatar esto, es qué nueva economía vamos a rescatar. Y en tercer lugar, ¿cuál es el rol de los trabajadores? Aquí no se habló del rol de los trabajadores, solamente el compañero, y aún así, ¿cuál es el rol en esa economía? Chévere, el empresariado. Quiero preguntar si los empresarios se van a comprometer a pagarle certificado, seguro médico, retiro. ¿Por qué? Porque hablamos del empresarialismo, pero no hablamos de los trabajadores en ese empresarialismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos entonces a desarrollar un capital explotador nacional? ¿O vamos realmente a desarrollar una economía solidaria de la nación? No de una persona en particular. Yo creo que tenemos que realmente tocar esos temas. Hoy, ¿verdad? Es fácil la reforma contributiva porque todos nos afecta. Pero cuando hablamos del desarrollo económico, estamos hablando de otros 20 pesos. Yo creo que necesitamos enfrentar eso para que realmente podamos tener una reforma contributiva que sea más o menos decente. Porque nosotros no tenemos una economía para una reforma contributiva. Lo sabemos. Las reformas contributivas solamente son para países que tienen una economía de producción. Nosotros no tenemos una economía de producción. Así que cualquiera de estos inventos no nos hace a nosotros absolutamente ningún bien. Gracias. Gracias. Y ustedes me conocen. Al principio me presente a Pedro Muñiz. Quiero tomar la oportunidad para felicitar específicamente a Eva Prados, a Alba y al resto de las personas que han tenido que ver con el desarrollo de este extraordinario foro, que yo estoy seguro no se ha celebrado con la amplitud que se ha llevado a cabo en ningún otro sitio de Puerto Rico. Aquí hay personas de todos los sectores y yo me siento esperanzado en que de una forma u otra podamos llevar lo que ha sucedido aquí. Maribel Mientras, mi amiga también se olvidó. Morales. Esto que ha sucedido aquí, que como dijimos, no se quede aquí, como dijo el compañero Nicolás Medina, a quien respeto por su conocimiento y por su interés en el desarrollo del pueblo de Puerto Rico, porque Nicolás es evidente que es una mente privilegiada y nos ha traído aquí una síntesis de lo que realmente debe suceder de ahora en adelante. Él está hablando de unas comisiones gubernamentales y como dice el compañero que se fue ahora, que estaba muy emocionado, si dejamos esto en manos del gobierno no pasa nada. Ellos toman unas posturas, van por ahí y dicen el IVA es la solución y se olvidó todo el resto, que si vamos a reevaluar las exenciones no se reevalúan, que si vamos a ponerle impuestos a la compañía extranjera no se reevalúa eso tampoco. Así que yo traigo una propuesta concreta de este foro y es que tomemos lo que ha dicho el compañero, que está incluido ya por escrito, y que formemos nosotros una comisión del pueblo que está bien representado aquí
para entonces esta comisión que fuerce a que el gobierno haga a base de este análisis tan profundo y tan real como el que se ha hecho en este día y continuarlo para que el gobierno tenga que hacer lo que nosotros digamos, porque el gobierno es del pueblo, no, el pueblo no es del gobierno. Así que, Nico, gracias, perdona la familiaridad, pero somos amigos de hace mucho tiempo. Gracias y propongo que esto se convierta en una propuesta real, que se tome aquí esa decisión. Gracias a todos. Para escuchar. Pero si va a ser el paréntesis, tiene que ver con lo que yo he hecho. Sí, muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Mercado y vengo en virtud de que me invita, ¿verdad?, el Partido del Pueblo Trabajador, indistintamente de que aquí en representación oficial haya personas de los otros partidos. Pues no me llama eso mucho la atención. Me llamó la atención que en una de las diapositivas decía ni rojo ni azul. Eso sí que me llamó la atención. Y me llamó la atención también que se hablara de los trabajadores como que no estamos haciendo nada. Eso sí que me llamó la atención. Y me llama también la atención de que aun cuando estamos diciendo eso, tiene que ser reconocido por todos los trabajadores, los sindicatos que estamos aquí representados, indistintamente en virtud de qué. Que de los últimos 30 años para acá, yo personalmente no he visto una fragmentación más grande en el movimiento sindical o de los trabajadores que la que tenemos ahora en el 2014. Y si lo que estamos hablando de los trabajadores es cierto, tenemos que reconocer que para que esto se pueda lograr, tenemos que alcanzar esa unidad y esa fragmentación, tenemos que olvidarnos de ella para poder formalizar algo que sea homogéneo y que nos ayude a transmitir lo que nosotros queremos decir. Otra cosa que yo quería traer a colación era lo siguiente: de todas las cosas que se presentaron aquí, estamos de acuerdo que todas las propuestas contra el IVA son buenas, desde las excepciones a esto, quitarle al más que tiene, todo eso está muy bueno, pero todas coinciden al final en una sola cosa, que es la reestructuración de la deuda. Si nosotros no somos capaces de reestructurar la deuda, nada de lo demás va a funcionar. Pero para eso necesitamos lo que se llama voluntad. Bueno, en Calle le decimos de otra forma, pero usted tiene que tener voluntad para hacer eso. Si usted no puede o no se atreve, porque esos dos partidos que han estado en el poder últimamente son lo mismo, tienen las mismas ideas, tienen los mismos planes económicos, tienen todo lo que ellos hacen es lo mismo y responden a los mismos intereses. Pues nosotros tenemos, la palabra que utilizaron ahorita fue que nosotros teníamos que apoderarnos de ¿qué? Del gobierno. O sea, mientras el gobierno esté en manos de estos dos, esto va a seguir ocurriendo. Y si yo les voy a decir una cosa a ustedes y que quede bien claro, lo digo desde el alma me sale. Si yo fuera gobernador de Puerto Rico ahora mismo, yo trato de renegociar y reestructurar esa deuda. Y si yo no consigo reestructurar la deuda, yo como quiera no la pago cuando pueda y que me metan preso a mí y al gobierno si es que se atreven. Pero la pregunta mía es, eso que yo estoy diciendo, ¿se lo podemos decir a estos dos partidos? ¿Se atreven? ¿Le vamos a dejar esa encomienda a ellos dos? Muchas gracias. Excelente. Vamos a escuchar al compañero que pidió un turno, entonces vamos a dar la propuesta de Muñiz. Mi nombre es Moisés Beninoa. Yo tengo una propuesta para el IVA. Voy a leer la mierda. Yo creo que estoy seguro que el método de llegar más fondos al gobierno es un arbitrio general. Muchos de ustedes van a estar en contra de mí. A todo producto introducido al país sin exclusiones ni excepciones, por vía marítima, aérea, correo de los Estados Unidos, correos particulares, etcétera, etcétera. Para llegar a este arbitrio sería una X% del resultado de las necesidades presupuestarias del gobierno, las cuales incluyen gastos del gobierno, más el costo del mantenimiento del pago de la deuda pública,
más el pago del vencimiento de alguna deuda adquirida y por vencerse. Dividido este total, el valor total de todos los productos producidos, creo que son alrededor de 44.000 millones de dólares el año pasado en Puerto Rico. Una vez tengamos este número, podríamos exceptuar algunos de los esenciales para el funcionamiento y sustentabilidad del país, como es el gas y el petróleo para la Autoridad de Energía Eléctrica. Todo lo demás que pague, pues buscaremos la forma de cómo darle crédito a lo que el crédito necesite. Por lo tanto, todo habitante de Puerto Rico estaría sometido a un régimen de pago por consumo, siempre lo hemos pasado. Ventaja de este artículo: se cobraría en el punto de introducción por empleados del Departamento de Hacienda, debidamente entrenados y certificados como tal, y supervisados por personal más entrenado y con mayor jerarquía y remuneración. A quien empleemos y tenemos esa responsabilidad debe estar bien. El Departamento de Hacienda podría seguir cobrando el IVU, una cantidad de 1% bastante menor, haciéndolo directamente del comercio al departamento mediante transferencias electrónicas. El Departamento de Hacienda, con toda la data existente, podría determinar quienes no están cumpliendo con el deber contributivo en el comercio. Y para individuos y corporaciones, el método para realizar dicho trabajo tomar las facturas de la Autoridad de Energía Eléctrica, las de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el CRIM, las transportación y obras públicas, más un mapa aéreo de Puerto Rico para determinar residencias en montañas, valles y llanos que pudieran no rendir pago al CRIM o ser moradores de Hacienda. Evasión del IVU: todo negocio establecido debe tener una patente municipal. Aquel que no la tenga, no la haya solicitado, debe ser cerrado. Estos negocios deben de tener un consumo de energía eléctrica y de agua. Por lo tanto, la Autoridad de Energía Eléctrica, AAA, tienen la localización. Hacienda debe requerir esta data a ambas corporaciones públicas, así determinar si pagan, cuánto paguen, deberían pagar o están dejando de pagar. Hacienda es el culpable de no haber hecho su trabajo, de no hacerlo y de no seguir haciendo. Ahora nos quieren respetar y ya con la cuestión de información, ya se le acabaron los 2 minutos que habíamos dado. Sugerimos que nos someta, como sometió el licenciado Medina, sus ideas, y la propuesta es seguir trabajando en estas ideas desde la plataforma de las dos organizaciones que promueven esta actividad. Gracias, compañero. Muñiz, ¿tú tenías algo más que decir? Bueno, como quieran, le decimos al caballero, como que ya se grabó toda la intervención que usted acaba de hacer, lo que le pedimos es que si nos puede pasar esas mismas notas por escrito para poder tenerlas y por todos los detalles, porque dio mucho número, hizo mucho el análisis. Eso es lo único que le estábamos también queriendo pedir a cada El compañero Roberto Payán se me acerca, yo creo que es menester para concluir este evento, que la propuesta que yo hice pase a ser considerada con el compromiso de la Cumbre Social y de Juntos por un Mejor País, de que vamos a tratar de hacer una convocatoria que cree un ambiente amplio y que se formalice esta propuesta que ha hecho el compañero Nicolás Medina de forma sólida y al margen del gobierno. No podemos mantener esto como parte del gobierno. Tenemos que utilizarlo para ponerle presión al gobierno. Así que en este momento pues yo voy a retirar con ese compromiso de la Cumbre Social, de la cual soy parte de la Junta Electoral, y el compromiso de Juntos por un Mejor País, de que estas propuestas se van a convertir en una realidad y vamos a tener unas comisiones que van realmente a trabajar por el pueblo de Puerto Rico. Gracias nuevamente, Cintia, también se Muy bien, cometido esta propuesta, brevemente lo que queda es reiterar nuestro agradecimiento, nuestra admiración a todos los panelistas, a los que nos antecedieron, y decirles que vamos a continuar en contacto, tenemos la información que necesitamos, porque esto requiere un plan, esto requiere revisar, y para eso estamos, para facilitar este proceso. Pero con Eva en el cierre final.
porque queremos que esto culmine en un movimiento participativo y pleno para mejorar Puerto Rico. Así que seguimos. Gracias por venir.